¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, jueves 2 de abril, 8 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por estar ahí, presente en nuestra cita diaria de 2 horas. Aquí, como ya pudo ver, tenemos una oferta variada de temas que tienen que ver, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, tomando en cuenta la situación nacional con lo que está pasando en Costa Rica y en el mundo a raíz de la pandemia. Pero también queremos darle un mensaje de esperanza y de positivismo. Por eso más adelante quiero invitarle a que nos acompañe a una charla donde vamos a darle una inyección al espíritu, porque como se los dije antier que vino Junior Oporta, que nos hizo el honor de estar con nosotros, creo que eso es muy importante en estos tiempos también, que saquemos un ratito para poder nutrir nuestro espíritu, que está un poquito maltrecho estos días, sobre todo si somos parte de esa población que ya está viendo y está sufriendo en carne propia las consecuencias de esta crisis mundial. Así que por favor le pido que nos acompañe en este buen día, que esté con nosotros y que nos ayude a pasar también nosotros estas 2 horas de la mejor forma. Todos los días vamos a comenzar hablando de las pruebas del COVID. Todos los días se realizan pruebas para determinar nuevos casos de esta pandemia, pero no sé si todos tenemos claro cómo es que se realiza este examen y bajo qué parámetros es que se aplica. El ministro de Salud, Daniel Salas, ha insistido en que el país tiene capacidad de poder procesar y realizar hasta 600 pruebas de este tipo al día. Está con nosotros hoy el doctor Cristian Pérez. Él es especialista en biología molecular del Hospital Nacional de Niños y él nos va a ayudar a entender cómo es que se realizan las pruebas y cuál es la importancia de que el país invierta justamente en esta prueba. Doctor, un placer tenerlo acá con nosotros. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación y buen día a todos y a todas en sus casas. Bueno, recordarles que si ustedes tienen preguntas para el doctor Pérez, pueden ir a la página de Facebook del programa, ahí la escriben, o también está el 6087-7777, que es el WhatsApp, para que nos manden sus preguntas en video. 3 condiciones: posición horizontal en su celular, bájele el volumen al televisor para entenderle claramente y nos dice quién es usted, de dónde nos está viendo y cuál es la pregunta. Ojalá no más de 30 segundos para poderle dar chance a todos los demás, pero ahí están esas 2 herramientas. Bueno, ¿qué le parece, don Cristian, si empezamos hablando de cuáles tipos de pruebas se están aplicando en el país para la detección de COVID? Ok, claro que sí. Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo primero que recomendó fue establecer el diagnóstico y los parámetros diagnósticos para la pandemia. Y fue claro desde el principio en que la herramienta diagnóstica más certera que tenemos ahorita en el mercado se conoce como reacción en cadena de la polimerasa o RT-PCR. Ahorita es la que tenemos en este país, dichosamente, y como usted lo mencionó al principio, tenemos una buena capacidad diagnóstica que esperamos incluso que se aumente todavía más. Ok, vamos a colocarles un video en pantalla para que el doctor nos vaya narrando cómo es que se realizan estas pruebas, porque no es lo mismo contarlo que verlo. ¿Eso qué es, doctor? Ese es el hisopo para toma de muestras. Cuando las personas llegan sintomáticas, es muy importante que estén sintomáticas, llegan al centro de asistencia o al centro de salud, lo primero que se va a hacer es tomarles una muestra. Esta muestra que estamos viendo ahí se llama hisopado nasofaríngeo. Y como ustedes pueden ver, es un hisopo de características particulares porque tiene que ser de una superficie que no es algodón, tiene que llegar hasta la nasofaringe. Es esa porción ahí donde está. Y una vez, esa porción anatómica es muy importante porque ahí es donde se acumula la mayor parte de mucosidad que contiene el virus. Entonces, es una muestra que tiene que ser bien tomada, tiene que tenerse, bueno, en el video no está completo el equipo de protección personal, pero en caso de una pandemia, porque este video es demostrativo, pero en este caso tenemos que tener el especialista tomando la muestra con equipo de protección personal completo, que es este traje que todo el mundo dice como un traje espacial, pero ¿qué pretende eso? Pretende que no se contamine el profesional cuando está tomando la muestra. Claro, bueno, esa es otra vista ahí Esa es otra porque otro tipo de muestra puede ser orofaringe, en este caso vean que es la lengua, se tiene que bajar y tomar la muestra de la parte posterior, esta es la muestra orofaringe. Ahorita en Costa Rica estamos decantándonos más por el hisopado nasofaríngeo, que es el que entra por la nariz porque tiene todavía mayor posibilidad de recuperación del virus. Ok, en Costa Rica se está aplicando la primera, esta no entonces. Esa se aplica solamente si hay buena disponibilidad o si la persona tiene alguna dificultad para poderle tomar la muestra, qué sé yo, que tenga un proceso de intubación o que tenga alguna malformación en el tabique nasal y que no sea tan fácil
entrar con el hisopo. Y ahí también se recoge muestra de esa parte donde está tocando el hisopo. Correcto. Como siempre vamos a buscar las partes donde más virus puede haber. Es muy importante porque después el proceso de laboratorio requiere también que tengamos una muestra de buena calidad. Entonces, las muestras tienen que ser tomadas de los sitios anatómicos donde se ha descrito que el virus puede estar en mejor cantidad. Doctor, qué importante que usted aclare el tema del uniforme, digamos, o del equipo de protección, porque yo le preguntaba al doctor antes de que comenzáramos la entrevista que qué pasa si la persona, por ejemplo, como le meten el hisopo por la nariz, si estornuda. Ajá. Sí. Y esa es la protección que tienen ustedes. Sí, correcto. Por eso, bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social ha invertido muchísimo dinero en garantizar que los profesionales tengamos todo el equipo de protección personal. Porque sí, puede ser un acto reflejo el estornudo y entonces, en ese caso, el personal se expone a los aerosoles. Recordemos que esta es una infección que se transmite vía aerosol. Entonces, tenemos que garantizar que si una persona genera aerosoles, no contamine el profesional en salud. Claro. Usted trajo hoy el hisopo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, vamos a colocarlo. A ver, ¿en cuál? ¿En este? Sí. El hisopo primero. O si gusta, yo se lo sostengo y usted me habla. Vamos a ver, voy a ver. Está en el paquete, ¿verdad? No sé si lo lograrán ver detalladamente, pero voy a volverlo ahí. ¿Lo ven? Ahí mismo, hay dos regiones que son fáciles de identificar. Primero la punta, ¿verdad? O que vean que no es algodón, es un hisopo que se conoce como hisopo flocado. También estamos usando hisopos de otros materiales. Y pueden ver una línea roja también, justo por donde Randall tiene los dedos. Esa línea roja lo que tiene es una pequeña muesca para que una vez que se toma la muestra, se meta en el tubo contenedor y se pueda quebrar fácilmente. ¿Para qué sirve esto? Bueno, porque los dedos del operario van a estar de la línea roja hacia atrás. Okay. Entonces, no va a ser contaminada con las manos del operario que tomó la muestra. Ahora, decía el video explicativo que más o menos introduce 5 o 6 centímetros. Sí. No, es el otro lado. Este aquí. Sí, correcto. Okay. También va a depender de la contextura de la persona a la que se le está tomando la muestra. Entonces, hay personas a las que el hisopo les puede entrar todavía muchísimo más. Lo importante no es cuánto entre, sino a dónde llegue el hisopo. Y el hisopo tiene que llegar, como bien lo dice la técnica, hasta la nasofaringe, que es la parte mucosa que está detrás de la nariz. Ahí es donde el virus está en mayor cantidad. Ok, Jorge, por favor, pongamos el video otra vez por aquello de que haya gente que nos esté comenzando a sintonizar, porque eso me parece que es fundamental. Yo no sabía que tenía que llegar hasta ese punto. Bueno, ahí tenemos el hisopo, que es igual a este que acabamos de mostrarles acá. Y ahí está la forma correcta de sostenerlo y ya vamos a ver cómo es que se introduce a través de los orificios de la nariz. Uno de ellos, ¿verdad? Sí. Uno de ellos, bueno, también la muestra se puede tomar de ambas narinas y de hecho la recomendación de la OMS es tomarlo de ambas narinas para garantizar que haya una buena representatividad de ambos lugares. Las narinas son los huequitos de la nariz. Las narinas son, sí, cada uno de los huequitos de la nariz. Ajá, correcto. Okay. Y como pueden ver, entonces sí, se llega hasta el final. Ahí es donde la cantidad de virus va a ser mejor. Pero además hay una mucosidad ahí que cuando uno rota el hisopo, hace como un efecto de barrido. Entonces va a absorber todo el moco que está ahí y entonces cuando retira el hisopo se va a venir una buena cantidad de moco y por supuesto una buena cantidad de virus, que es al final lo que vamos a usar en el laboratorio para identificarlo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Jorge, por ponernos el video de nuevo. ¿Qué pasa después? Cuando ya se tiene la muestra. La muestra tiene que ser embalada, se llama, que quiere decir que se va a meter en varios contenedores para garantizar ciertas cosas. Una de las primeras es que no haya derrames. Estamos ante un agente infeccioso, entonces tiene que ir bien protegido. Entonces va dentro de un recipiente sólido o con una buena capacidad de contención. Va a su vez rodeado de material absorbente, de manera que el laboratorio que lo recibe, cuando llega la muestra, se dé cuenta si hubo un derrame, porque entonces el material absorbente se va a ver mojado. Y va después dentro de otro contenedor y va después dentro de una hielera. Entonces, ya cuando está en la hielera, ya la posibilidad de contaminación es mínima y se puede transportar en frío. La muestra llega a los laboratorios de referencia en frío y de ahí comienza el proceso inverso. El personal que recibe la muestra se tiene que poner también el equipo de protección personal y empezar a desembalar o a sacar
cada uno de los contenedores, entonces la hielera, después el contenedor secundario, después el contenedor primario y terminamos con el frasco con la muestra. A esa muestra, como ustedes saben, si usted metió un hisopo en la nariz, viene todo lo que hay en la nariz, recordemos, y yo creo que en varias ocasiones lo hemos mencionado, el cuerpo humano no es estéril, entonces dentro de esa muestra de hisopo vienen un montón de cosas, o sea, vienen células humanas, vienen células bacterianas, vienen células de otros virus y si el paciente está positivo, pues vendrá el COVID, el SARS-CoV. Con ese hisopo y ese tubo, entonces lo que vamos a hacer es destruir todas las células y todos los virus que puedan haber ahí adentro. Parece paradójico, ¿verdad? Que tengamos que destruirlo, pero hay que destruirlo. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es la parte interna del virus. En algunas ocasiones hemos hablado que el virus es ARN, pues entonces yo lo que voy a buscar es ese ARN. Lo que pasa es que yo tengo la muestra, como les digo, con un montón de cosas, entonces yo no puedo decir, mira, sáqueme el ARN solo del virus. Y si yo digo, sáqueme ARN o hago un procedimiento para sacar el ARN, el ácido ribonucleico, yo tengo que decir, bueno, saque el ARN y me va a salir entonces el ARN de las bacterias, el ARN de uno, el ARN del virus. Y ahí es donde se pone más interesante la historia, porque entonces preparamos esto que todavía, si pensaron que eso era pequeño, entonces yo les traje todavía otra demostración, ¿dónde lo pongo? Para que vean el nivel de precisión que hay que tener. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta pieza? Ese se llama un microtubo de PCR o un tubo de PCR. PCR es el tipo de análisis que hacemos para detectar el material genético. Entonces es como decir, ok, yo tengo mi casa, tengo mi jardín, y tengo que encontrar un pétalo rosado dentro de todo eso. ¿En serio? ¿Ok? Esa es la mejor analogía. Si estamos en esta casa, usted me dice, bueno, aquí le mando esta muestra, es toda la casa de Buen Día. Búsqueme un pétalo rosado. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer, verdad? Es como esos juegos que se pusieron de moda ahora. Encuentre el mono o el conejo en esta selva. El conejo, exacto. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo encontrar ese pétalo rosado dentro de esa cantidad de material que hay ahí en esa muestra? Entonces, yo lo que voy a decir es, bueno, hagamos algo. Diseñemos un par de productos que nos reconozcan pétalo de rosa. Y ya con eso, todo lo demás que haya en esta casa no se va a pegar a eso. Voy a buscar pétalos de rosa. Y dentro de los pétalos de rosa, voy a diseñar otro que me diga, bueno, busque el color rosado. Entonces, dentro de ese tubo hay un montón de productos que me van a buscar dentro de toda la gama de moléculas que hay en la muestra de un paciente, me va a buscar específicamente el ARN del SARS-CoV-2. ¿Todo eso ocurre en este tubito? Todo eso ocurre en ese tubo. Sí, pues para que nos imaginemos cómo son de pequeñitos, diminutos, toda esa selva de la que estamos hablando. Súper pequeño. Y además el tubo no se llena, el tubo se agregan, de ahí se ocupa menos de la mitad del tubo en la reacción. En serio, qué interesante, doctor. Cuando le decimos a esa cantidad de elementos que busquen el virus, entonces lo que le estamos dando es una instrucción para que se replique un montón de veces, porque igual yo no lo puedo ver. Entonces lo que damos es una instrucción para que se amplifique el material. Entonces, siguiendo la analogía que vamos a hacer, vamos a decirle, bueno, cuando encuentre el pétalo de rosa, cuando encuentre el color rosado, replique todo eso que encuentra. Entonces, al cabo de cierto tiempo que vamos a tener en la casa de Buen Día, vamos a tener un montón de pétalos de rosa, rosados, y entonces ahora sí yo voy a poder encontrarlo fácilmente, porque lo repliqué, porque lo amplifiqué. Esa es la metodología que hacemos. Entonces ya después yo puedo decir, bueno, mira, Randall me dijo que buscara un pétalo de rosa aquí, no lo veía, pero busqué cómo amplificarlo, de manera que lo pueda detectar. Y esa es una forma de ver más fácil lo que se hace dentro del laboratorio y dentro de este tubo. Ahora bien, ¿cuántas muestras tenemos? Bueno, no tenemos un tubo ni tenemos una casa de Buen Día. Nos mandan 100, 200, 600 casas de Buen Día para encontrar el pétalo de rosa rosado en estos tubos. ¿Qué misión más complicada en algunos casos? Bueno, yo debí haberles dicho que como él trabaja en el Hospital de Niños, recuerden que uno de los laboratorios que está autorizado a realizar las pruebas en este país es justamente el del Hospital de Niños. Fue uno de los primeros incluso, ¿verdad? Junto con Incienza. Correcto, junto con Incienza y el Hospital de México. El Hospital México fuimos los primeros en realizar el diagnóstico de SARS-CoV. Claro. Doctor, ¿y este otro tubito que tiene ahí qué es?
Este otro tubito, ya me trabé todo, es simplemente agua, pero era para demostrarles que el agua que usamos no es agua normal, es agua que tiene ciertas características y esas características son también inherentes al procedimiento. Como estoy buscando algo tan pequeño, hay posibilidades de contaminación en absolutamente todos los procesos que hacemos. Entonces, el agua que utilizamos no es agua normal, sino que tiene que ser agua que tiene que estar libre de todos los componentes normales que encontramos en el agua que puedan interferir en la reacción. Entonces, esto básicamente lo que es para que ustedes se den cuenta más o menos de cuáles son los materiales con los que trabajamos en el laboratorio y para que se den cuenta del grado de complejidad que lleva la realización de las pruebas. Perfecto. Vea, Leda Guzmán nos está haciendo una muy buena pregunta. Dice, las personas con fosas nasales sensibles y que sangran con mucha facilidad, ¿son candidatas a este tipo de prueba? Sí, aunque haya sangrado, si es ligero el sangrado, no va a haber mayor complicación. En dos sentidos. Primero, que no representa una lesión grave para el paciente y en otra medida que la sangre no interfiere dentro de la determinación de PCR. Entonces, aunque tenga sensibilidad aumentada, se puede tomar la muestra. Recordemos que la muestra no es de fosas nasales, entonces mucha gente tiene sensibilidad porque tiene muchos vasos capilares, pero en las fosas nasales. La muestra entra, pasa las fosas nasales y no toca las paredes de las fosas nasales. Entonces la probabilidad de sangrado es relativamente baja. ¿Qué pericia también tiene que tener el que toma la muestra, verdad? O sea, como para poder meter Sí. el tubito sin tocar las paredes. Sí, de hecho, bueno, hay varias estrategias de tomar la muestra en los pacientes adultos y con cierto grado de cooperación. La muestra se hace mucho más fácil cuando ya estamos ante población con diferentes capacidades, pues sí puede tornarse un poco más traumática la toma de muestra, los niños también. Que son más inquietos. Entonces, en esos casos no vamos a tener una persona con el traje espacial, sino que vamos a tener varias personas colaborando porque también hay que inmovilizarlo. Ok, dice también Raquel Bermúdez, por favor, doctor, ¿usted puede explicar la otra forma de tomar muestras donde le introducen una manguerita en la nariz, introducen líquido y aspiran? Así me tomaron la muestra en un hospital de La Caja. ¿Esa es una forma efectiva también? ¿O es esta misma? Sí, no. No. Se llama aspirado nasofaringeo. Ok. El aspirado nasofaringeo es, en vez de un hisopo, lo que se mete es una manguerita y esa manguerita llega también hasta el sitio y lo que hace es un lavado y tiene vacío, entonces se hace el lavado y esa misma manguerita recolecta la mucosidad y cae dentro de lo que se llama una trampa. Esa trampa también es transportada en las mismas condiciones al laboratorio y funciona perfectamente. De hecho, es una muestra muchísimo más rica en material genético, en cantidad de virus, pero requiere todavía más pericia y requiere de equipo especializado. Le puedo comentar que esa muestra es bastante representativa y mucho más rica en material genético. Y digamos, a nivel de comodidad para el paciente, ¿cuál de las dos es más o menos cómoda? Esa pregunta tienen que contestarla a los pacientes. Dígame la verdad. No, hay gente que colabora mucho con el hisopado y hay gente que puede inhibir los reflejos, entonces simplemente adopta una postura de relajación y el hisopado entra súper bien. El aspirado nasofaringeo es un poco más traumático porque entra la sonda y entonces hay que estar siente el vacío, pero como les digo, es una muestra todavía con mejor rendimiento que el hisopado. El hisopado tiene una gran ventaja, pues aquí como hay que sopesar ambas técnicas, pero el hisopado tiene una gran ventaja y es que se puede hacer a nivel rural en una clínica de complejidad mediana, de manera que si un paciente tiene sintomatología y asiste a un centro médico rural, pues va a encontrarse con la técnica fácilmente y se le puede tomar el hisopado y enviarlo al laboratorio para su procesamiento. En tanto que, como le decía, el aspirado nasofaringeo sí requiere de un terapista respiratorio, de la bomba, de las trampas. Es un poquito más complejo, tal vez. Es un poco más complejo y se reserva casi siempre para los centros médicos con esa capacidad. Doctor, ¿y el COVID no puede detectarse con una prueba de sangre, por ejemplo? No, actualmente las pruebas que se están recomendando son las de RT-PCR. Por supuesto que hay toda una vorágine, ¿verdad? Mundial por desarrollar técnicas que sean más rápidas, claro, más cómodas, individualizadas, pero hasta el momento las técnicas que hay desarrolladas son bajo el mismo principio de RT-PCR y hay otras dos, una serológica que lo que mide son los anticuerpos contra el virus que podrían hacerse en sangre
y otra que detecta partículas del virus no por este método de PCR. Sin embargo, ambas todavía tienen ciertos rezagos en la sensibilidad y en la especificidad con respecto a la RT-PCR. Entonces yo creo que por el momento el país está apuntando a la mejor técnica disponible con el mejor rendimiento posible. Ok. ¿Nos puede describir el recinto donde se toman estas muestras y donde se hace lo que vimos en el video? ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué características de seguridad? Claro. En cuanto a la toma de muestras, puede ser un consultorio médico común y corriente o una toma de muestras de laboratorio. ¿Qué es lo importante? Al igual que los consejos que se han dado en estas semanas, es que se mantenga la limpieza del lugar. Entonces, tanto en la parte médica como en la parte del hogar, es muy importante mantener la limpieza de superficies, mantener el distanciamiento social, y todo eso va a ocurrir también en los laboratorios. El personal, una vez que rompe esa barrera de distancia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que protegerse. ¿Y cómo se protege? Con el equipo de protección personal. Entonces, si yo tengo que tomarte una muestra, yo voy a romper esa barrera que nos han estado indicando, 1.8 metros. Entonces, la única manera de romperla es protegiéndome yo. Como usted va a estar sintomático, todavía hay más riesgo, entonces claro, yo tengo que cubrirme. Pero en términos generales, las muestras de laboratorio se toman en condiciones estándar, o por lo menos infraestructura estándar. En los hospitales, cuando se empiezan a procesar las muestras, ya sí las condiciones cambian un poco. Se requiere lo que se conoce como una cámara de flujo laminar. La cámara de flujo laminar es como una cabina que tiene ciertos flujos de aire para garantizar que yo no me contamine. Entonces, yo me pongo el equipo de protección personal, pero los flujos de aire garantizan que si hay un virus que escapa de ahí, no me caiga directamente. Entonces, lo que hace la cámara es que tiene un flujo de aire que jala aire, de manera que si se escapara algo de ahí, se va para el fondo de la cámara. Y la cámara tiene unos filtros que retienen todos los virus. Entonces, yo tengo la protección de mi equipo de protección personal y además el flujo de aire que me va, por decirlo así, chupando los virus que puedan ir saliendo ahí. Doctor, vea, tenemos un video de un niño que tiene una pregunta para usted. Ajá. Entonces, creo que se llama, por aquí lo tenía, Eric, me parece. Adelante, Eric. Hola, doctor. Una pregunta. ¿Dónde es que se forma el coronavirus y cuánto dura en donde se forma? Gracias. Gracias por la consulta. Qué lindo, Eric. Sí, ok, te voy a contestar. El coronavirus se forma de persona a persona una vez que una persona toca una superficie sucia. Es muy importante entonces que mantengamos la higiene de manos, ya sea con solución alcohólica o con el lavado de manos. Cuando usted toca una superficie y esa superficie tiene el coronavirus porque alguien que estaba enfermo tosió o estornudó y usted no se lavó las manos, usted hace esto, toca la superficie y hace así, y uy, ahí va el coronavirus. Entonces el coronavirus entra y empieza a replicarse, o sea, se empieza a multiplicar y a multiplicar. Entonces, Eric, ¿cuál es la mejor forma de evitarlo? Que usted, antes de hacer esto, diga, toqué la mesa, voy a lavarme las manos. Y evitar, por supuesto, tocarse la cara. Sí, y el lavado de manos, para Eric y para todos, como lo hemos aprendido en estas semanas, ¿verdad? No lo que hacíamos antes, que era... Ah, sí. Ya vimos... Ya sabemos todo el procedimiento. Ya sabemos que el jabón tiene la capacidad de romper, ¿verdad? La capa de grasa que tiene... Eso mismo, el coronavirus, correcto. El coronavirus es como una bolita de fútbol con una capa de grasa. Esa capa de grasa se va a destruir con jabón, con agua y jabón, bien lavados. Entonces, Eric, ya usted tiene el secreto ahí en sus manos. Y el coronavirus también, así que tiene que quitárselo. Nos están preguntando también, doctor, vea, Katia Campos dice, nosotros en mi familia estamos en cuarentena porque regresamos al país el día 19 de marzo, ¿ok? No tenemos síntomas aún. ¿Es necesario que nos hagamos la prueba? No. Es muy buena pregunta porque la gente tiende a pensar que tiene que hacerse la prueba sin síntomas. Sí. La prueba está indicada en personas sintomáticas. Las personas que han estado de viaje, se les aplica la medida de contención sanitaria para dar tiempo al periodo de incubación del virus. Si yo llegué ayer de México, de Estados Unidos, yo puedo estar incubando el virus. Entonces tengo que dar un tiempo prudencial
porque puedo estar en ese periodo de incubación. Esos 15 días de aislamiento domiciliar, lo que pretenden es dar el chance para que en caso de que yo esté positivo o que me haya infectado, pueda desarrollar los síntomas y acuda sin haber expuesto al resto de mi familia o sin haber expuesto al resto de la sociedad. Esos 15 días son para eso. Si tras 15 días usted no muestra sintomatología, no debe hacerse la muestra. La prueba. Ok. Tenemos otro video con una pregunta para el doctor. Buenos días, mi nombre es Alan Villalobos. Quería saber cuánto tiempo, cuántas horas se tarda para que la persona sea diagnosticada o cuánto tiempo se le informa a la persona que es portadora del virus. Gracias. ¿A usted cuánto tiempo duran en darle el resultado? Muy buena pregunta también. Bueno, los laboratorios ahorita están a buena capacidad de diagnóstico y normalmente el resultado sale en menos de 24 horas, lo cual es un tiempo bastante prudencial porque la persona, igual si está sintomática, debe permanecer. Si está sintomática y bien en estado general, puede permanecer en su casa. Y si está en un estado de salud pues que requiere atención médica y que requiere hospitalización, también puede estar contenida en un área en el hospital hasta que el resultado llegue y se tomen las medidas necesarias. Normalmente, si yo pudiera empezar el procedimiento apenas llega una muestra, tardaría de 6 a 8 horas. El asunto es que no se puede procesar una muestra y luego otra y otra. Hay que acumularlas y procesar por lo menos 10, 15, 20 muestras, hasta 100 muestras en grupos, para poder darle una mejor optimización. Esto es como una cadena de recetas, es una receta muy larga, por decirlo así. Entonces, una vez que uno empieza el proceso, dura 6 a 8 horas para la obtención del resultado. No puedo colar muestras en medio del camino, entonces no puedo a las 3 horas decir, mira, llegó una muestra más, métala dentro del proceso. No, tengo que terminar el proceso que llevaba y tras 6 a 8 horas después decir, ahora sí, ¿cuál fue la que me trajiste a la hora 3? Voy a empezar otra vez. Entonces, por eso, depende de a qué hora llegue la muestra, puede durar entre 8 horas hasta un día. Perfecto. Milagro Umaña, desde que supe cómo se obtiene la muestra, realmente me preocupé. Tengo 43 años y desde que tengo uso de razón padezco de adenoides. Mis fosas nasales están prácticamente tapadas. El espacio es mínimo. ¿Hay alguna otra manera de realizarlo? Ella es candidata a la otra prueba, a la que es por la boca. Sí, de hecho es candidata también a la prueba por el aspirado nasofaríngeo, aunque bueno, uno puede tener una noción de cómo están sus adenoides, pero realmente el hisopo tiene cierta flexibilidad y es bastante delgado, por lo tanto, si pasa aire por ahí, es muy probable que el hisopo pueda pasar con cierta facilidad. Doctor, si el paciente es bien portado, digamos, si las cosas se llevan a cabo, la toma de la muestra de la forma correcta, ¿como cuántos minutos dura? Introduciéndole eso y sacando la muestra. 30 segundos a un minuto. Es rapidísimo. Es rápido, sí. En realidad uno llega hasta el fondo cuando sabe ya que tocó la nasofaringe, deja descansar un par de segundos, rota, deja descansar un par de segundos, gira otra vez y saca la muestra y ya queda lista para enviar. Si la persona en ese momento estornuda, ¿ya la muestra se perdió o no? No, para nada. O sea, la muestra puede seguir viable. Lo único es que el proceso de desinfección del área donde estornudó es, pues... Y hay que hacerlo inmediatamente. Tiempo. Hay que hacerlo inmediatamente, correcto, sí. Ok. Dice Guillermo Pereira, ¿cómo disponen los residuos de las muestras, tubos, el material médico que se utilizó? Ajá. Todos, bueno, en general los laboratorios disponen de los desechos siempre pensando que es material biopeligroso. Entonces hay toda una cadena de desecho que involucra depositar los residuos en bolsas con cierto grosor específico, bolsas de color rojo, que significa que son biopeligrosas. Se cierran, sufren un proceso que se llama autoclave, que es como básicamente meterlos en una olla de presión para que se destruya todo el material. Y los autoclaves tienen ciertos controles de calidad que te garantizan que hasta las partículas más resistentes están siendo destruidas. El SARS-CoV-2 no es una partícula muy resistente que digamos, se comporta muy parecido a los demás virus. Entonces, los procedimientos estándar de desinfección y de esterilización funcionan bastante bien. Okay. Franklin Barrantes pregunta algo que yo no sé si usted sabrá, doctor. Dice que él ha visto que cuando se hacen pruebas del COVID, le insertan un suero en la fosa nasal al paciente. ¿Eso es cierto? No,
Bueno, es una solución salina. Cuando la muestra, cuando el paciente no tiene buena secreción, cuando no tiene, se llama rinorrea o moquera, como lo conocemos nosotros, cuando no tiene buena moquera y tiene muchos factores para pensar en que es un paciente COVID positivo, se puede agregar una pequeña cantidad de solución salina para poder favorecer la humectación de la nariz o de la fosa y poder introducir el hisopo y recuperar con buena cantidad. Es una muy buena pregunta porque quiere decir que ha visto el procedimiento y sabe que se agregan, que se pueden usar algunos aditivos. No es lo más recomendable y, como decía al principio, la idea es tomar la muestra en pacientes sintomáticos porque eso aumenta mucho la sensibilidad. Si usted tiene síntomas, es muy probable que tenga el virus activamente replicándose en sus fosas nasales o en su nasofaringe. En tanto que si usted no tiene buena cantidad de moco, es probable que la muestra sea de una calidad no tan óptima. ¿El paciente tiene que prepararse de alguna forma antes de irse a tomar la muestra? No. Pues no, en realidad los pacientes pueden llegar a la consulta médica. Lo que sí tal vez es muy importante es que tenga muy en cuenta cuáles han sido sus contactos, que tenga muy en cuenta cuál ha sido su factor de riesgo, que tenga muy en cuenta la capacidad de historiar del médico. Va a depender de qué tan fácil el paciente le diga. No es lo mismo que vos llegues y me digas, mira, tengo resfrío, a que vos llegues y me digas, mira, aterricé ayer, tuve una visita de mis familiares donde andaba, 2 estaban resfriados, yo vengo con dolor de garganta y esto, estuve en contacto con mi mamá, estuve en contacto con mi hermano, estuve en contacto con tal cosa. Esa tal vez es la mejor preparación que el paciente puede tener, porque se llena mucho más rápido la información y se puede ubicar el factor de riesgo en el que caes. Eso me parece fundamental porque la información que le demos al especialista va a ayudar a hacer ese historial. Y si son como yo, que tengo pésima memoria, hay que apuntar cositas. Yo creo que antes de irse a hacer la prueba, entonces sería un buen ejercicio hacer como una bitácora de las cosas, no solamente de los síntomas que he percibido, sino también de los contactos que tuve, por ejemplo. Por supuesto. ¿Verdad? Porque esa es información muy valiosa para ustedes que les va a ayudar a determinar si es sí o si no. Sí, claro. Y de hecho las pruebas de laboratorio tienen, como lo mencioné, su grado de sensibilidad y especificidad, pero las pruebas de laboratorio no son 100% certeras. Hay que sumarle al resultado del laboratorio el tipo de paciente, la edad de paciente, los síntomas que tenía el paciente en ese momento, cuánta cantidad de muestra se envía, con qué calidad, con qué rapidez, si el paciente está internado, si está en cuidados intensivos, si está en la comunidad, si llegó de viaje. Son muchos factores. La prueba de laboratorio no se puede interpretar sola. Tiene que interpretarse con toda la historia que el paciente tiene que llevar a donde el médico. Es importante hacer memoria entonces y anotarlo. Claro que sí. En algunos casos. Vea Marcela Gutiérrez, qué interesante pregunta hace. Dice, ya cuando da positivo, ¿cuánto tiempo dura el virus en el cuerpo? ¿Y por qué muy pocos se han curado? Casi un mes después de haber iniciado la pandemia en Costa Rica. Y no tengo el dato, pero creo que son 4 nada más, ¿verdad? Sí. Vamos por 4. Y es también una muy buena pregunta. En todas las infecciones hay un periodo agudo, hay un periodo que se llama convaleciente, que es donde el paciente se va recuperando. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud lo que dicta es 15 días después del diagnóstico, se tiene que hacer, si el paciente está ya sin síntomas, tiene que hacerse otra prueba de laboratorio. Esa prueba de laboratorio debe resultar negativa. 24 horas después se tiene que volver a hacer y tiene que resultar negativa. Bajo esos parámetros, yo puedo declarar curada a esa persona. Por supuesto, en ciencia nada es blanco y negro, siempre están todos los tonos de gris. Entonces, hemos tenido pacientes que tienen 15 días de haber iniciado los síntomas, se les hace la primera prueba de laboratorio porque ya se cumplieron los 15 días, pero resultan positivas. Entonces, al resultar positivas, ¿qué significa eso? Que esa persona no ha aclarado suficientemente bien el virus como para que pueda ser declarada curada. Entonces, a pesar de que llevamos un mes todavía, hay personas que se siguen muestreando, se siguen testeando o se les sigue haciendo el análisis del laboratorio y sigue persistentemente positivo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde aquí? Darle seguimiento a esa persona para que se cure totalmente con pruebas de laboratorio y decir, ya ahora sí está curada del coronavirus. Okay. Doctor, quiero que hablemos de los falsos negativos o los falsos positivos, que también es un tema importante. ¿Qué puede interferir para que una muestra
dé un negativo falso cuando en realidad es positivo o a la inversa? Muy bien, eso también son preguntas lindísimas porque además nos hemos preparado mucho en los temas diagnósticos para poder abordar todos estos problemas. Hay muchas condiciones, por ejemplo, lo que yo les decía de la sintomatología, y quizás es uno de los puntos en los que me gustaría hacer más hincapié. La sintomatología en un paciente infectado por COVID es sumamente importante para la toma de muestra. Cuanto mejor sean los síntomas, sobre todo la presencia de moco nasal, mejor será la calidad de la muestra. Y cuanto mejor sea la calidad de la muestra, menos probabilidad de dar un falso negativo hay. ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, que dicen, yo hoy fui a Buen Día y mañana me dicen que Randall estaba positivo. Entonces yo digo, no, yo pasado mañana voy al hospital y que me hagan la prueba. Y entonces me hacen la prueba y ¿qué obtenemos de ahí? Nada. ¿Estaré infectado o no estaré infectado? Todavía es muy pronto para saberlo. Entonces, a nivel de laboratorio, ¿cómo entra esa prueba? Como un falso negativo. Me la dieron negativa y yo estaba infectado. ¿Cuál fue el factor? Que me la tomé demasiado pronto. Demasiado rápido. No esperé prudentemente al desarrollo de los síntomas. ¿La prueba no puede detectar el virus en periodo de incubación? No. No. Pues sí la puede detectar, pero en muy baja probabilidad. Okay. Entonces ahí es donde entramos con el juego de los falsos negativos. Ok. Una persona asintomática, pero que sabe que tuvo contacto con algún caso positivo, ¿puede solicitar la prueba aunque no tenga síntomas o no? Mejor es esperarse hasta que tenga los síntomas. Lo más prudente es asistir al centro médico, indicar que tuvo contacto con una persona que conoce positiva. Porque lo que corresponde es el aislamiento domiciliar si está en buena condición de salud y esperar el desarrollo de síntomas. Okay. Doctor, ¿qué tan efectivos son los test estos rápidos? ¿Y cuál es la diferencia entre estos, que son como más, como su nombre lo dice, son más, es más corto, digamos, la forma en que se toman y la forma en que dan el resultado con la prueba regular que acabamos de ver? Ajá. Los test rápidos, ¿te refieres a los... ¿Cuáles test rápidos? Porque no hay, como te digo, ahorita test rápidos están desarrollados en algunas partes del mundo, pero están indicados más bien hacia otro escenario. Ese otro escenario es la vigilancia de las infecciones pasadas en la población. Ahorita nosotros, como país, estamos abogando más bien al diagnóstico oportuno de las infecciones, es decir, en el periodo agudo. Vengo de viaje, me enfermé. Estuve con un positivo, me enfermé. Los otros países que han incluido las pruebas rápidas de serología, de anticuerpos, lo que buscan es más bien ver en toda la población cuántos han estado enfermos sin haberse diagnosticado oportunamente. Ok, le entiendo. Carolina Ávila le pregunta si el examen puede decirle a uno si tuvo la enfermedad, o hay algún examen para saber si uno tuvo la enfermedad y no dio síntomas. No, para eso están las pruebas de anticuerpos justamente. En ese caso ya no se mediría el virus, sino que lo que se mide son los anticuerpos que el virus produjo en algún momento pasado. Pregunta Roy Padilla, en relación al envío de la muestra para el análisis, ¿cuánto tiempo debe pasar desde que se toma la muestra hasta que llega al laboratorio para ser analizada? Siempre y cuando se conserve en refrigeración o entre 2 y 8 grados, la muestra puede permanecer hasta 3 días en ese recinto frío, por decirlo así. Entonces, los centros médicos pueden almacenarlas parcialmente en sus refrigeradoras y después las embalan y las meten todas en una hielera y las envían al laboratorio de referencia. Perfecto. Pregunta un televidente si la prueba se puede hacer aunque la persona tenga mucho moco o mucha flema. Sí, la prueba se puede hacer perfectamente. Ok. Gretel Vargas, en una persona con traqueotomía que usa respirador por otra causa, ¿cómo se hace la prueba? Ahí lo que corresponde es llevarlo al centro asistencial para que le hagan el lavado, probablemente el lavado de la traqueostomía para revisar si tiene ahí. No está exento tampoco de hacer la muestra en nasofaringe, pero esa decisión ya correspondería más a un campo de especialización, ¿verdad? Como que lo vea el neumólogo y que el neumólogo decida cuál es la mejor muestra en este tipo de pacientes. Ok. Tenemos una pregunta más desde Limón, doctor. Buen día. Tengo 2 consultas para el doctor. ¿El doctor tiene conocimiento de cuántas pruebas se realizan por centro de salud para detectar el virus del COVID? En días anteriores indicaron que por qué Limón no presentaba más casos de COVID. No se están realizando las pruebas ya que indican que aunque tenga todos los síntomas, si la persona no tiene nexo con personas que hayan salido del país
o bien hayan salido del país, entonces no realizan la prueba. De ahí que viene mi segunda pregunta. ¿Cuáles son los lineamientos entonces que tienen los centros de salud para realizar la prueba? ¿Qué más nexo tiene una persona de Limón de estar con extranjeros si Limón es una zona turística? Muy bien. Son buenas preguntas. Bueno, van como 5 preguntas. Sí, okay. Un golazo ahí. Sí, espere para ver si me acuerdo de todas. En cuanto a Limón y los casos, bueno, los casos están de hecho siendo procesados por el Hospital de Niños, donde yo trabajo. Entonces, toda la provincia está siendo tamizada y está refiriendo sus muestras al Hospital de Niños para el análisis, vía Hospital Calderón Guardia, que es el que por red le corresponde. Entonces, sí se está tamizando. En cuanto al nexo epidemiológico, bueno, Costa Rica ha pasado por varias etapas epidemiológicas y eso es muy importante también. No es lo mismo el escenario que teníamos hace un mes, cuando estábamos esperando el primer caso de COVID, que ahora que ya tenemos 300 casos. Paralelo a ese desarrollo epidemiológico, vamos también actualizando los lineamientos. Los lineamientos nacionales que están disponibles en la página del Ministerio de Salud, vamos por el lineamiento 10 ya, se han venido actualizando para que no solo se busquen, en principio, personas que vienen del extranjero, después personas que han estado en contacto con positivos, después personas que son contacto cercano de algún positivo. Hemos ido evolucionando también conforme los casos van presentándose. De manera que el lineamiento nuevo ahora ya explica claramente cuáles son los casos en los que usted puede sospechar de infección por COVID. Entonces, ya ahora los centros de salud tienen, bueno, esto es información, como les digo, vamos por la versión 10 y llevamos un mes. Quiere decir que es un lineamiento que cambia prácticamente 2 veces por semana conforme la epidemiología lo va dictando. Entonces, hay una mesa continua de trabajo. Bueno, tantos casos hay en Limón ahora, Limón tiene que tener esta estrategia. Tantos casos hay en Alajuela ahora, Alajuela tiene que tener esta otra estrategia. Entonces, no, los centros de salud ya van de acuerdo con los lineamientos nacionales. Muy bien. Vea, don Cristian Montero pregunta, si un paciente positivo te toca, no en la cara, pero sí en otra parte del cuerpo, ¿hay posibilidades de contagio? Depende el cuidado que ese paciente positivo tenga y depende qué limpieza realice usted de esas áreas, ¿verdad? El paciente positivo no necesariamente, o por lo menos no tiene que estar contaminado todo. Si el paciente positivo realiza una buena higiene de manos, en sus manos no tendrá el COVID. Lo tiene en sus fosas nasales y lo tiene en su tracto respiratorio. Por supuesto que es una persona que se tiene que manejar con un cuidado particular porque tiene mucha tendencia a expeler los virus, pero esos virus son expelidos vía estornudo y vía tos. Claro. Entonces, la limpieza tanto del paciente positivo como del que lo manipula es muy, muy importante. El paciente que lo manipula lo puede tocar y que corresponde, lo mismo que hemos dicho todas estas semanas, higiene de manos. Ok. Sonia Castro pregunta algo que yo por lo menos no lo he visto, no sé. Dice, ¿podría comentar sobre las pruebas que hacen desde el vehículo en otros países? ¿Son confiables? Ajá. Las pruebas, en realidad son pruebas, lo que se hace es que se lleva el hisopo y se va al vehículo y se toma el hisopado en el vehículo y se habilitan laboratorios móviles para poder realizar las pruebas de PCR. ¿Y eso por qué se hace así? ¿Porque es tanta la cantidad de gente que tienen que diagnosticar? Sí, ya en esos casos la población, las pruebas están masificadas para toda la población. Es el equivalente a que aquí nos traigamos laboratorios móviles a la sabana y todo cuanto pase, salgamos con el equipo de protección personal y le hagamos los hisopados y empecemos a monitorear a todo el mundo que va pasando. ¿Y esa es una buena condición para la toma de la muestra o podría afectar en algo? No es la mejor condición porque la gente anda por la calle con el equipo de protección personal y con la muestra. Entonces, como les digo, ya estamos ante un escenario epidemiológico totalmente diferente, que es cuando la cantidad de positivos en el país es bastante grande. Doña Sonia, gracias por esa pregunta porque... Es muy buena pregunta. Gracias a esa aprendí. Bueno, Monsu Geo, después de que se diagnostica positivo, ¿qué se hace? ¿Qué medicamentos tiene que tomar la persona? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, no existe tratamiento, pero... Correcto. Dependiendo del estado en que esté la persona, se indican varias cosas. Si puede cursar como una infección gripal común, puede permanecer en su casa en lo que se llama aislamiento domiciliar. ¿Qué corresponde? Corresponde que usted y su círculo cercano mantenga las medidas del caso, ¿verdad? Aislamiento, protección, higiene de manos, buena limpieza del hogar.
Si es una persona que tiene algún deterioro en sus síntomas respiratorios y requiere hospitalización, lo que corresponde es asistir al centro de salud y allí se le va a indicar si requiere oxígeno o si solamente tiene un deterioro que puede cursar sin soporte de oxígeno. Y en los peores casos que ya conocemos, pues bueno, el traslado a ciertas unidades como cuidados críticos o cuidados intermedios. Anita Benavides, una vez fallecida una persona por COVID, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus en esa persona? Y también pregunta, ¿es cierto que los familiares no pueden despedirse? Sí. Hay un protocolo para eso. Esta es la parte más dura de la infección y por la cual abogamos al cuidado de toda la población. Pongan atención a esto, porque sí. si son de los cabezones que andan en la calle, sí, tal vez esto les ayude a darse cuenta qué sí, duro que es. Sí, de hecho ya hay todo un lineamiento nacional también para esta parte en particular de la enfermedad. Lo que no queremos es despedirnos de la gente que amamos y lo que menos queremos es no despedirnos de la gente que amamos y que nos va a dejar. Entonces, corresponde tener todas las medidas de precaución. Aplanar la curva, como hemos visto todas estas semanas, el fenómeno de aplanar la curva, o sea, que no hayan tantos casos, busca muchas cosas. Una de las cosas que busca es que el sistema de salud no colapse para poderle brindar una mejor atención a los pacientes más delicados. Si los pacientes más delicados no tienen acceso a las mejores tecnologías para su cuidado, lamentablemente los vamos a perder. Cuando esas personas nos dejen, no vamos a tener posibilidad de despedirnos adecuadamente. Y si no tenemos esa posibilidad, psicológicamente, emocionalmente, socialmente y como nación, vamos a sufrir de un impacto al cual no estamos acostumbrados. La duración del virus en un cadáver no está bien establecida. El virus se comporta diferente en diferentes superficies, tiene una viabilidad en las diferentes superficies, no es lo mismo en cartón que en metal, que en todas las diferentes superficies. Y en un cadáver lamentablemente no se sabe bien cuánto puede sobrevivir. Por eso es que hay todo un protocolo para el manejo de cadáveres y todo un protocolo para que no podamos no debamos tomar ese riesgo de estar con una persona que lamentablemente nos dejó. Entonces yo creo que esto redondea justamente la idea de cuidarnos como nación para que evitemos ese tipo de exposiciones psicológicas a las cuales no queremos llegar. Sí, vean, yo lo que he leído, y usted me corrige, es que el cadáver se lo enseñan a un miembro de la familia nada más en una bolsa. Y creo que tiene solamente 15 minutos para que se despida, ¿verdad? Son 15 minutos de intimidad de esa única persona de la familia para que se despida del cuerpo. O sea, yo lamento mucho la gente que ha tenido que hacerlo. Los dos costarricenses que han fallecido, no quiero pensar qué duro que fue para sus familiares tener que hacer esto, y no quiero pensar qué duro que no sigamos haciendo caso y que más familias costarricenses tengan que enfrentarse a eso, ¿verdad? Porque no poder despedirse de alguien que no quiere es muy duro. Correcto. Y en estas condiciones todavía más. Entonces, es como para que lo pensemos. Mario Castro, ya para terminar, doctor, Mario Castro pregunta algo que ya usted contestó, pero debe ser que Maritos nos acaba de sintonizar, entonces vamos a contestarle. Si me están haciendo la prueba con el hisopo y estornudo, ¿qué pasa? ¿Cómo se estornuda con un hisopo en la nariz? Fijo, el área queda completamente contaminada. ¿Qué hacen? Sí, correcto. En efecto, los equipos de protección personal, en el personal que toma las muestras, tiene que estar muy bien sentado. O sea, el personal de salud tiene que saber cómo colocarse y cómo manipular el equipo de protección personal. Precisamente porque se expone a estas cosas. Bueno, ¿cómo estornuda uno con hisopo adentro? Bueno, es una pregunta difícil de contestar y pues ahorita nos reímos, pero sí debe ser súper incómodo. Claro. Lo importante es que el hisopo no va a durar mucho tiempo dentro del paciente. Entonces, el personal de salud tiene que tener la suficiente pericia para sacarlo y reservarlo para que el paciente realice el acto del estornudo. Y entonces ya la muestra queda bien, el área probablemente queda contaminada, pero hay todo un protocolo también para decontaminación de superficies. Entonces no se preocupe, don Mario. Puede estornudar porque es un acto reflejo, claro, y el personal va a estar atento también a que si nota que usted tiene el reflejo del estornudo, va a sacar inmediatamente el hisopo y va a reservarlo para poder continuar el procedimiento. Si ya la muestra se tomó, pues no se aborda otra vez, pero si se tomó mal,
tocará hacer otra muestra. ¿Y se utiliza el mismo hisopo? Digamos, lo sacan, lo reservan y lo vuelven a introducir. Eso no. Pues puede darse cualquiera de las dos situaciones. Si el hisopo apenas iba entrando y no tenía suficiente material, entonces usted lo puede introducir otra vez. No hay ningún problema porque no hay ruptura ni hay autoinoculación. En realidad lo que estamos es tratando de extraer la mucosidad. Entonces no hay ningún problema con reutilizarlo. Sin embargo, si quedó... si se cayó o si sufrió algún deterioro, por supuesto que se puede sustituir y meter uno nuevo. La limpieza, lo que le iba a preguntar es si la limpieza se hace ahí mismo, o sea, inmediatamente. Bueno, el equipo de protección personal tiene que limpiarse primero, entonces hay que descartarlo, pero hay un manejo dependiendo cuán grave sea el derrame. Si es una persona que digamos, estornudó y tuvo mucha mucosidad, entonces lo que corresponde es cubrir, hay todo un protocolo, pero bueno, hay que cubrirlo con toalla, hay que cubrirlo con alcohol o con solución de cloro y dejarlo actuar por 15 minutos. Y después recoger todo y cerrarlo en una bolsa plástica y meterlo a la bolsa de bioseguridad. Doctor, muchas gracias. No, con mucho gusto para servir. Yo creo que esta es una de las entrevistas en todo este mes que tenemos de estar hablando de COVID en las que más he aprendido. Porque, qué bueno. Porque tiene una capacidad de poderlo explicar en clarito y en sencillo que es envidiable. Él es Cristian Pérez, es especialista en biología molecular del Hospital Nacional de Niños y hemos estado conversando durante estos 52 minutos acerca de las pruebas para determinar el COVID-19. Esta entrevista la va a poder repasar usted más adelante en el transcurso del día en teletica.com y también en las redes sociales de Buen Día para que si hay algún familiar que en este momento no nos acompaña, se la ponga porque creo que todos podemos aprender muchísimo. Un placer entrevistarlo. Yo. Hasta luego.